Santo Jesús, Santo, Santo, Santo Jesús, vive Dios, aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga muchísimo más. Soy la hermana Denise Ruiz y este es su ministerio. No deje de buscar a Dios, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me alegro mucho estar presente por estos medios. Hacía tiempo que no he podido predicar por esta plataforma. Por razones personales he estado tomando un tiempo para enfocarme en mi familia, en el ministerio. Y para todos aquellos que saben lo que conlleva el ministerio, muchas veces no es fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces no da el tiempo para predicar la palabra del Señor por estos medios de esta plataforma. Bendito sea el nombre del Señor. Y dicho paso esto, también tuve un tiempo hospitalizada, lo cual Dios permitió, y tuve una experiencia difícil y bonita en el Señor. Y en medio de ese proceso, unas semanas antes de eso, me acuerdo que por estos medios lamentablemente estaba recibiendo muchas amenazas que me iban a restriccionar la página y que iban a estar sacando algunos de los videos que encontraban ofensivos para las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquel que predica la palabra del Señor, muchas veces somos restriccionados por esta plataforma. Aunque predicamos la palabra del Señor en espíritu y en verdad, pero muchas veces hay restricciones y muchas veces no permite que prediquemos la palabra así en ese fluir. Bendito sea el nombre del Señor. Predicamos con amor y con paz, pero muchas veces hay personas que se ofenden y quieren restriccionar las páginas sociales, y la mía fue una de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Y me acuerdo que poquito antes que había estado hospitalizada, ya estaba recibiendo mensajes de parte de la plataforma que iba a restriccionar la página, lo cual fue así. Y Dios permitió que yo la pudiera abrir otra vez después de un tiempo, pero todos los videos que tenía ahí se habían borrado lamentablemente, pero Dios es más que bueno. Yo le estaba pidiendo dirección al Señor si continuar con esta página, y el Señor me dijo a mí que sí, que era su voluntad que lo hiciese. Y tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, pero lamentablemente todos los videos que tenía ahí y algunos posts bíblicos, toditos fueron borrados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios es más que bueno, y si Dios permite voy a seguir predicando su palabra, no tan solo, aleluya, fuera de esta plataforma, pero en esta plataforma. Bendito sea el nombre del Señor. Todos sabemos que las personas que conllevan ministerio no es bueno decir lo que hacemos para Dios en el secreto, pero todo aquel que conlleva un ministerio y tiene familia, trabajamos para el Señor arduamente, y eso es algo que es en el secreto, y Dios lo recompensará al cielo algún día. Bendito sea el nombre del Señor. He estado trabajando para el Señor y Dios sabe, aleluya, lo que he tenido que pasar estas últimas semanas. No ha sido fácil. Como dije, tuve un tiempo estaba cogiendo descanso para enfocarme en mi familia. Estuve hospitalizada, lo cual Dios permitió. Tuve una experiencia bien bonita con el Señor, también experiencias fuertes, pero tenemos que saber que cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas es para crecer y madurar en el espíritu. Y le confieso que estaba ansiosa de volver a predicar por esta plataforma, porque no es lo mismo. Hacemos para Dios afuera, hacemos para Dios la iglesia, pero también es importante predicar la palabra del Señor por estos medios, porque muchas veces hay personas que quizás no conocen a Dios, y los obreros que están en esta tierra que predican la palabra del Señor, tenemos que seguir siendo pregoneros de justicia del Señor. Y si tenemos el acceso, seguimos predicando, aunque el enemigo quiera levantarse y cerrar la página. Pero si Dios permite que vuelva otra vez a abrir esa página, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que quiero hacer en esta preciosa mañana. Aleluya. Le estaba diciendo ese tantito porque estaba recibiendo mensajes de algunas personas que querían saber qué había pasado con la página, y eso fue lo que pasó con la página. Y gracias a Dios estamos bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y quisiera leer el tema que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón que trayese. El tema se titula: no seas un hombre armado por la carne, sino ser llenos
del Espíritu Santo. Voy a leer otra vez el tema, el título que el Señor le ha puesto en mi corazón. El Espíritu Santo de Dios me estaba molestando con esta palabra. Sé que es una palabra muy predicada, conocida, pero el Espíritu Santo trabaja conmigo y con muchas personas como Él quiera hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El tema es: no seas un hombre armado por la carne, sino ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y le prometo que le explicaré el porqué y el tema y el título. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá usted diga qué título largo, qué título absurdo, o quizá usted diga ese título está demasiado, pero eso fue lo que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Sé que el tiempo avanza. En Lucas capítulo 22, versículo 47 en adelante. Si Dios permite, tengo mucho que decir, muchos versículos. Estaba orando al Señor, ¿cuál es la palabra que traigo? Y el Señor me estaba meditando desde hace unos meses, una semana. Esta palabra me habló a mí primero a la vida, y sé que le va a hablar a muchas personas que necesiten escuchar esta palabra del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lucas, voy a estar leyendo en Lucas 22, 47, y se lee la poderosa palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor, yo te pido que tú me dirijas, Dios mío, en esta palabra, que sea tu boca la que está hablando y no yo, Señor. Permíteme predicar tu palabra con amor, Dios mío, con denuedo, si a ti te place. Permíteme predicar con mansedumbre y con mucho respeto, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me dirijas en esta prédica. Háblale a las personas que necesiten escuchar esta palabra. Hay muchas vidas sedientes de escuchar tu palabra. No tan solo te pido por mí, pero te pido por todos los ministros y obreros, los discípulos, Señor, los evangelistas, los predicadores que están en esta hora predicando juntamente a estas mismas horas. Yo te pido que tú los acompañes a través de tu Santo Espíritu. Dale palabra de denuedo a ellos también. Yo te pido también ayuda. Señor, ayúdame a predicar tu palabra y ayuda a todo aquel que hace tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga muchísimo más. Soy la hermana Denise Ruiz. Y este es su ministerio, no deje de buscar a Dios. Aleluya. Quisiera rapidito decir que el Espíritu Santo de Dios me estaba llevando por esta palabra por muchas razones. Quisiera enfatizar una de las palabras que el Señor me estaba ministrando, que resaltaba en esta prédica. Una de las palabras que resaltó en mi mente y mi corazón es la palabra armado. Otra palabra es carne y otra palabra es lleno. Quizá te diga, pero qué selección extraña. Bueno, la prédica se titula: no seas un hombre armado por la carne, sino ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mira qué lindo es el Señor. ¿Qué yo me refiero a esto? Todos conocemos a Pedro, discípulo y apóstol del Señor. Este hombre tenía un llamado tremendo, perfecto de parte del Señor. Tenía un llamado de fe, de esperanza, un llamado para estos tiempos que era inminente, que el reino del cielo se ha acercado a la humanidad. Y el Señor le plació coger estos discípulos. Muchos de ellos no eran personas famosas ni conocidas ni de mucha letra, eran personas de humilde condición. Y sabemos que eran personas que eran pescadores y Dios los convirtió en pescadores de hombres. Todos estaban haciendo algo diferente cuando Dios los llamó, pero eran hombres de humilde condición. Hombres que quizá hoy en día la gente menospreciaría, quizá la gente mirarían de largo, quizá
sabrá Dios qué otras cosas la gente puede opinar del oficio de estos hombres cuando fueron llamados, personas de humilde condición. Y cuando fueron llamados, algo que me trae la atención, que no se negaron a hacer la voluntad del Señor, y eso hay que mirarlo, y eso es muy bello. Me gusta como Jesús, cuando los llamó a su voluntad perfecta, ellos fueron detrás del Señor y se negaron a ellos mismos para hacer la voluntad del Señor, y eso hay que admirarlo. Algo que admiro de este hombre, que Dios lo convirtió en un pescador de hombres. Y eso es lo que Dios está buscando para estos últimos tiempos. Sabemos que la venida de Cristo está muy cerca. Está a las puertas del Señor. Cristo viene y Cristo viene ya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Estamos en un tiempo que no podemos perderle tiempo. Estamos viviendo en las últimas horas, los últimos días. Y algo que sé que el Señor me dijo a mí en estos días. El Señor me decía, hija mía, sigue llenándote más. Porque cuando el rapto ocurra, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que una persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios está falto. Está lleno de otras cosas que no es el poder de Dios, que no es la unción de Dios, que no es el aceite fresco del Señor. Si usted está falto de la llenura del Espíritu Santo de Dios, pues entonces pregunto yo, ¿de qué usted está lleno? Y estamos viendo que muchas veces, cuando antes que Jesús fuera arrestado, él le había advertido a los discípulos, le había advertido a Pedro, sabe, voy a rogar por ti para que no te falte tu fe, porque antes le dijo el Señor, aquí en Lucas 22:34, y él le dijo, pero te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Muchas veces Dios advierte, Dios nos habla y como que tomamos por poco la advertencia. El Señor quería que ellos estuvieran orando, pero se quedaron dormidos. El Señor estaba advirtiendo, levántense, oren, llénense un poquito más. Dios sabe cuando estamos faltos de algo. Dios sabe cuando esa llenura del Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Nosotros somos vasijas de barro para que la excelencia de Dios esté dentro de nosotros. Somos contados como ovejas, somos también como vasijas de barro del alfarero. Y tenemos que saber que la vasija que somos nosotros, no podemos decirle al alfarero, ¿qué tú haces? No me moldees así, no me des esa vuelta. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra con los discípulos, él es y era ese alfarero para ellos. Todavía Él es el que lo da la forma a nosotros. Y muchas veces queremos como que decirle al Señor, ¿qué tú haces? Yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo negarte a ti. Muchas veces queremos como que dejarle saber al alfarero cómo darnos esa forma. Y el alfarero sabe cuáles son las grietas que tú tienes en esa vasija. Un alfarero que lleva años haciendo eso en su oficio sabe cuando hay una quiebra, sabe cuando hay una rotura, sabe cuando está desnivelada la vasija. El alfarero sabe qué le falta a esa vasija. El alfarero Jesucristo, cuando Jesucristo ve que estamos faltos de la llenura del Espíritu Santo del Señor, Él viene con esa mansedumbre, con esa amor, nos dice, mira, antes, voy a leerlo aquí en Lucas 22:34, y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios estaba viendo que había una falta de llenura en este hombre. No es que lo esté señalando porque es nuestro hermano en Cristo, pero todos nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, quizás tenemos una grieta, quizás tenemos una rotura, quizás estamos cojeando de una pierna, quizás tenemos algo que Dios no le agrada y no nos damos cuenta. ¿Y cuál es el problema con eso? Que cuando estamos armados no por el Espíritu Santo de Dios, estamos armados por la carne y sabemos, bendito sea el nombre del Señor, que todo aquel que es dirigido por la carne, lamentablemente, aquí dice, ¿cuál es el significado? Vamos a buscar el significado de la palabra carne. Bíblicamente, carne significa, hablando, y Dios nos dice
que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso se encuentra en Romanos 8. Romanos 8. Ténganme paciencia, por favor, mucha paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo del Señor. Ténganme mucha paciencia hoy. Bendito Dios. Romanos. Mira lo que la palabra del Señor nos dice sobre la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Claro que sí, gracias Señor. Algo que quisiera enfatizar de este hombre llamado Pedro, y lo enfatizo de esta forma porque el Señor quiere que yo lo enfatice de esta forma. Sabemos que él había sido advertido a través de Jesús. Jesús era su maestro, su Señor. Él estaba ahí cara a cara con él. Era algo que si Pedro quería tocar al maestro, podía hacerlo, podía darle un abrazo, podía recostarse acerca de él y decir, Señor, mira, me pasa esto. Muchas veces tomamos en poco la presencia de Dios en nuestras vidas y eso es algo que no podemos hacer. Muchas veces decimos, Señor, estoy lleno, pero ¿estamos llenos de qué? Es la pregunta. Muchas veces estamos armados, no por el Espíritu, pero por la carne. Dios nos habla y nos advierte de la armadura de Cristo y eso se encuentra en Efesios. Voy a leerlo aquí rapidito, sé que esto es muy conocido, se encuentra en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué leo esto? Estoy viendo un hombre de Dios, un hombre que estaba viviendo una vida piadosa, que era un discípulo, era un apóstol, tenía un ministerio precioso de parte del Señor, un precioso llamado. Y muchas veces, cuando somos llamados a algo tan grande, diría yo que ese ministerio es un ministerio muy grande y muy bonito y algo que es algo de admirar. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces menospreciado un llamado, sí, pero no podemos, porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer, Dios conoce los planes que tiene para nosotros, que son planes de paz y planes de abundancia para el ser humano.
Antes que este hombre fuera llamado, ya Dios lo había escogido desde el vientre de su madre, diría yo, y estoy especulando yo acá. Diría yo que Dios tenía unos planes perfectos para con la vida de Pedro. Entonces, lo que quiero decir con esto, estoy viendo un hombre que estaba ahí tratando de hacer la voluntad del Señor. Estaba lleno, pero no estaba lleno completamente. ¿Y por qué digo esto? Había un vacío en esa armadura. Había algo que le estaba faltando a este hombre. Sabemos que cuando estamos ceñidos nuestros lomos con toda esa armadura que acabo de leer aquí en Efesios 6:10 hasta el 18 leí. Cuando estamos llenos, calzados los pies con el aspecto del evangelio de la paz. Qué cosa que cuando los sumos sacerdotes y todas estas personas que vinieron a arrestar a Jesús con malas intenciones, personas malhechores con un corazón muy malo, cuando ellos fueron a arrestar a nuestro maestro, se indignaron los discípulos, se pusieron tristes, se pusieron quizás a llorar, se pusieron enojados, se pusieron en un estado débil. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, Dios nos da la fortaleza para que cuando estemos enojados, el mismo Espíritu Santo de Dios nos hace recordar, cálmate, ten mansedumbre, que ellos no saben lo que hacen. Yo he tenido que vivir esto muchas veces cuando alguien nos ofende, quizás nos molestamos en el momento, pero después el Espíritu Santo de Dios te hace recordar, eso es una obra de la carne. Repréndete a ti mismo, eso no es bueno. A mí no me agrada la disensión, no me agrada cuando la persona está molesta, no me agrada cuando la persona está en un desacuerdo con su hermano. El mismo Espíritu Santo del Señor te hace entender y te hace recordar cuáles son las obras de la carne. Y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo del Señor, estamos faltos y cometemos errores. Y la ira es una puerta a la locura. Cuando una persona se llena de ira, cuando una persona actúa en la carne, se ciega. Conozco y sé que muchas personas pueden relacionar con lo que voy a decir ahora. Cuando hay enemistad, cuando hay iras o celos, disensiones, pleitos, en el caso de Pedro se ve que se enojó, se airó. En otras palabras, como que dice, se están llevando a mi maestro, ¿cómo va a ser que se lleven a mi Señor, que me da la vida, mi mejor amigo, mi fiel amigo? Yo me puedo imaginar y estoy especulando que Pedro se sintió indignado, se sintió como quien dice, tengo que hacer algo porque están arrestando a una persona santa, una persona que has hecho todo para mí, ¿cómo va a ser que se lleven a un hombre inocente? Pero lo que se le había olvidado que ya Jesús le había avisado con tiempo. Por eso que tenemos que escuchar los consejos del Señor. Era de Dios que todo esto aconteciera, pero muchas veces cuando estamos faltos de la armadura, caemos un poco en la incredulidad. Cuando estamos faltos de la armadura del Señor, decimos, pero ¿será verdad lo que dice el Señor? Que esto tiene que ser necesario que acontezca. ¿Ve? Eso es una obra de incredulidad. A veces podemos decir, Señor, pero tú me dijiste esto, y como que tienen esa desconfianza, pero será verdad que se va a pasar esto, será verdad que el Hijo de Dios tiene que padecer esto, será verdad que quizás vengan contra él a un hombre inocente, ¿cómo va a ser que le hagan esto a mi Señor, al Hijo de Dios? Muchas veces ya Dios le había revelado a Pedro que Dios era Cristo. Él sabía que ese era su Señor, él sabía que él era Cristo. Entonces, muchas veces cuando estamos faltos de la armadura del Señor, caemos en la incredulidad. Y me refiero, una persona incrédula, aunque usted no lo crea, no, cuando hay una duda de algo dicho de parte de la boca del Señor, caemos en la incredulidad. A veces, y pongo por ejemplo, a veces decimos, Señor, ¿de verdad tú quieres decir esto conmigo? Señor, ¿de verdad esto es así? Como que tendemos a dudar, pero una persona que está lleno del Espíritu Santo del Señor y no lleno de la carne, el mismo Espíritu Santo de Dios te va a convencer, soy yo, hijo mío, soy yo, hija mía, que te estoy dando palabra. Adviértete a ti misma, coge precaución, cautela, usa cautela, ten cuidado. Y el mismo Señor le dijo, he rogado por ti para que no te falte la fe. Y vemos más adelante cómo sí el gallo cantó, cómo sí Pedro lo negó 3 veces. Vemos cómo Pedro entró en ese miedo, entró en esa dificultad, en esa ira que le dio enojo cuando cogieron a su Señor arrestado.
¿Por qué digo esto? Voy a leerlo aquí rapidito y voy a llegar al punto donde Dios quiere que yo llegue en esta preciosa mañana. Le prometo que es de edificación, pero quisiera leer aquí rapidito en Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Usted no lo crea, él estaba como una enemistad ahí, como quien dice, yo voy a pelear aquí a puño, a espada, como sea. Y estoy hablando de ejemplo. Tenemos que saber que cuando Dios es nuestro Señor, Él hará justicia. Él no necesita ayuda de nosotros. Él tiene todo bajo control. Bendito sea el nombre del Señor. Lo indignamos, sí. Lo molestamos, lo entristecimos, claro. Pero tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor. Cuando estamos siendo vituperados, perseguidos, yo he tenido que pasar esto muchas veces, pero tenemos que decir: Señor, tú tienes control de todo, tú harás justicia, llevar las cosas en el corazón, que Dios sea el que haga, no nosotros coger la espada y actuar nosotros, porque vamos a pecar. Y dice aquí: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Yo puedo decir que este hombre estaba sintiendo una ira, estaba sintiendo un coraje. Muchas veces cuando actuamos en coraje, en indignación por el coraje, cometemos falta, cometemos errores. Y la ira es una puerta a la locura, aunque usted no lo crea. Es algo que te vuelve loco. De cuánta gente no ha cometido homicidios bajo una ira, bajo un enojo, matan familiares. Estoy hablando corporalmente en este mundo que vivimos. ¿Cuántas personas no matan a sus familiares? Matan a un amigo, un vecino, porque algo le hizo y se enojaron y se cegaron, y es una puerta a la locura. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando somos siervos y siervas de Dios, no podemos estar actuando locamente. Aleluya, como Labán. No podemos tener el espíritu de Labán. Bendito sea el nombre del Señor, que más adelante voy a estar hablando de eso, si Dios permite. Que queremos hacer las cosas descomedidamente, sin ninguna medida, hacemos las cosas conforme a la carne. Por eso yo digo, algo le faltaba a este varón. Estaba, el título otra vez, no sea un hombre armado por la carne, sino ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa la palabra armado? Significa ser provisto de cierta cosa con que poder atacar o defenderse. Voy a leer otra vez lo que significa armado. La palabra armado significa ser provisto de cierta cosa con que poder atacar o defenderse. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Si nosotros nos decimos que somos hijos, hijas de Dios, tenemos que estar con ese apresto del evangelio. Tenemos que tener toda la armadura, desde la cabeza hasta sus pies, desde la coronillita de su cabeza hasta los pies. Tenemos que estar llenos de la armadura de Jesucristo. Y tenemos que estar armados de la armadura de Jesucristo. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que esa vasija esté rebosando, bendito sea el nombre del Señor, del Espíritu Santo. Y cuando estamos así, practicamos la mansedumbre, practicamos lo que se llama el amor. El amor, aleluya, cubrirá multitudes de ofensas. Cuando yo he tenido que pasar esto, muchas veces personas que uno trabaja con, ¿verdad?, con personas que son difíciles, los hieren, los lastiman con palabras, pero nosotros con el espíritu de mansedumbre decimos: Señor, perdónanos, que no saben lo que hacen. Y el mismo Espíritu Santo de Dios te hará llorar. Yo prefiero llorar que actuar locamente. No es nada malo llorar. Es mejor llorar que actuar locamente. Aleluya. Como hizo este hombre Labán en la historia de Génesis con Jacob. Hay personas que actúan locamente, descomedidamente. Hay personas que cuando están en la carne, aleluya, y estoy hablando, Pedro era un hombre de Dios, claro que sí, era un hombre de Dios, dedicado a Dios, pero a veces nos falta un tantito, y Dios, como el alfarero, Él ve la rotura, Él ve la grieta como alfarero que es. Él ve la rotura que tenemos desde adentro. Y muchas veces el Señor nos quiere advertir, pero nosotros dijimos: no, Señor, no así. Mira, yo estoy bien. Pero muchas veces el alfarero quiere ayudarnos y nosotros dijimos: estamos bien, no me falta nada.
Por eso es que Dios, cuando ve que hay una rotura en tu vasija, Él quiere que usted esté lleno. Y no lleno de la carne, sino lleno del Espíritu Santo de Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Y para no cometer un error, para no caer preso, para no ser matados, para no ser perseguidos. Muchas veces no tan solo Dios quiere salvarnos espiritualmente hablando, pero físicamente hablando, porque la voluntad de Dios es que nosotros procedamos a un arrepentimiento y ser salvos. La voluntad del Señor no es que perezca el hombre, no es que perezca la mujer, sino que ser salvos, proceder a la vida eterna. Y algo que yo quisiera señalar en esta escritura, lo voy a leer otra vez en Lucas 22:47, dice: Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mira cómo el Señor estaba pacíficamente sabiendo: wow, este es mi discípulo, este es mi apóstol. Pero mira cómo Jesús le habló con amor, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Jesús estaba lleno, rebosando. Él es el Hijo de Dios, Él es el perfecto ejemplo para la humanidad. Estaba lleno. Dice, viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos. Mira eso, una pregunta: Señor, heriremos a espada. El Señor, viendo esto, el versículo 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, perdón, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Es increíble cómo este hombre Pedro resultó a decir: Señor, heriremos a espada. Dice aquí, lo voy a leer otra vez. Dice: y viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Quisiera enfatizar, me puedo imaginar que estos hombres estaban indignados, quizá tristes, quizá enojados, quizá con esa ira, actuando descomedidamente aún en su corazón. Antes que el hombre actúe, antes que la mujer actúe, el corazón es el que está ahí. Como que todos los que cocinan, si usted coge una olla, le pone su comidita ahí, usted hace un guiso de algo, usted va a ver cómo esa olla va cogiendo un vapor, un calor, y llega el momento como que estalla, y todo lo que uno pone dentro se va por los bordes. Así mismo es el ser humano. Si usted no controla esa mecha que tiene en su corazón, va a estallar, va a explotar. Y muchas veces Dios ve esa mecha que hay en nosotros, que estamos actuando descomedidamente en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Y vemos este caso en Pedro, cómo él actuó y no supo controlar esa mecha, porque esa mecha tiene que ser entregada cuando venimos a Cristo. Me refiero, si nosotros nos llamamos ser siervos de Dios, decimos: Señor, te entrego mi vida. Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando decimos eso, estamos aptos para aceptar, cargar esa cruz y seguir a Cristo. Muchas veces cuando venimos a Cristo, venimos a Él, es muy bueno. Pero tenemos que saber que no podemos servir a Dios por finanzas. No podemos venir a Cristo para que te arregle el matrimonio. Primero ocúpate de tu salvación. ¿De qué vale echar fuera demonios, pero que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida? ¿De qué vale que Dios restaure tu matrimonio y una vez que se ha hecho eso, usted diga: ya no necesito a Cristo, ya está todo bueno? Por eso que no es bueno aceptar al Señor por cosas que Cristo puede arreglar con el tiempo, pero Cristo quiere bregar contigo. Cristo quiere tener una relación con nosotros íntimamente hablando. Él quiere ser nuestro amigo, nuestro salvador. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Él quiere ser lo primero en nuestras vidas. Él quiere ser muchas cosas lindas para nosotros porque Él conoce los planes que tiene para nosotros. Pero muchas veces decimos: vengo a Cristo por esta razón, o muchas veces venimos hasta por temor. Decimos: ay, no me quiero perder y le sirvo al Señor por miedo. Tampoco eso no es bueno, porque tarde o temprano, cuando se le va el miedo, lo escapamos para el mundo otra vez. En el caso de Pedro, podemos ver un hombre que se enamoró de este asunto. Él vio al Señor y se dio cuenta que ese era su Salvador. Pedro era un hombre
diría yo, temeroso. Un hombre que cuando vio a su Señor dijo, wow, este es el Salvador del mundo, yo quiero servirle. Se ve que actuó con una buena intención. Pedro aceptó al Señor con buenas intenciones, no tengo duda de eso. Pedro vino a Cristo porque sabía que necesitaba salvación de la vida eterna. Pero juntamente dicho paso esto, tenemos que saber que cuando aceptamos a Cristo, Él sabe de qué estamos faltos. Él sabe si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios o si estamos llenos de la carne. Él sabe si quizá tiene un poquitito de esa levadura que echa todo a la masa a perder. Dios sabe qué es lo que está dañando nuestra mente, nuestro cuerpo. Dios sabe qué es lo que te hace falta. Y este hombre quizá tenía ese poquito de levadura que tenía que ser sacado a un lado, que es el actuar descomedidamente, el actuar sin cortesía, porque aunque tú no lo creas, no, eso es actuar sin cortesía. Estaba hiriendo a espada, estaba haciendo conforme a su corazón, con ira, con enojo, que no, yo lo hago a mi forma. Y actuamos descomedidamente y hacemos las cosas mal y dañamos los planes de Dios. Y algo que yo quisiera enfatizar en esta mañana, lo que el Espíritu Santo de Dios me hacía entender por esta palabra. Dios es omnisciente, Dios conoce nuestro futuro, el pasado, Él conoce lo que va a pasar más adelante en nuestras vidas, Él conoce todo, todo está desnudo ante los ojos del Señor. No hay nada que se le pueda esconder a Cristo. Dicho paso esto, ¿por qué digo esto? Cuando el Señor, antes que fuese arrestado, ya sabía que los discípulos lo iban a dejar solo. Él sabía que no iban a querer orar con él, iban a querer dormirse, quizá por la tristeza, la aflicción. Muchas veces las aflicciones pueden llevar a nosotros a tomar decisiones que no son buenas. Dejamos ese sentir de la carne que nos arrope. Cuando estamos afligidos, busquemos a Dios. Cuando estamos tristes, busquemos a Dios en oración, ayuno y lamento. Una persona que está a falta de ayuno, de oración, está apta para cometer muchos errores, porque la carne toma posesión de ese cuerpo. Es importante que sigamos un régimen, una vida fija en Cristo y no faltarle en nada, ser fieles hasta la muerte. Ser fiel en tu oración, ser fiel en tu ayuno, ser fiel en leyendo la palabra, ser fiel cuando el Señor te diga vigila, vigila. Tenemos que ser fieles a Dios si queremos alcanzar a Cristo. Porque cuando no somos fieles, le estamos abriendo una puerta al diablo, y lo reprendo en el nombre de Jesús, y él toma ventaja de la situación como le pasó a Pedro. El Señor le había dicho, le había advertido y se quiso ser sabio en su propia opinión. No, Señor, yo no te voy a negar. Estaba, como quien dice, no te voy a negar. Muchas veces caemos un poco en la credulidad. ¿Será cierto lo que me dice el Señor? Estoy especulando. No estoy diciendo que es así, pero si él como que no tomó eso en serio, había un poquito de incredulidad, diría yo. A veces decimos, el Señor nos habla y como que dudamos, ¿de verdad será eso? Sí, ¿de verdad yo te voy a negar? Y estamos viendo un hombre, bendito sea el nombre del Señor, que no oró, no vigiló, no veló. Y esa obra de la carne tomó posesión en ese momento. Y algo que me gusta de nuestro Señor Jesucristo, y aquí a donde Dios me estaba llevando, que como Jesús conoce el pasado y el presente de nosotros, Él sabe lo que está más allá. Nosotros no, pero Él sí. Él ve todo. Y Él sabe lo que va a acontecer y nos advierte. Antes que venga la calamidad, Él nos advierte. Estamos viendo un hombre que estaba reo a muerte. ¿Por qué lo digo? Los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús eran personas malvadas, personas que se idolatrizaban ellos mismos, eran vanagloriosos, personas que diría yo que no tenían temor de Dios en su corazón. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estos hombres llamados sumos sacerdotes y todas estas personas que estaban ahí haciendo estas maldades juntamente con ellos. Estoy hablando y quisiera enfatizar en el llamado de los sumos sacerdotes. Anás y Caifás, estos hombres que la Biblia relata que eran personas de generación de víboras. El mismo Juan el Bautista
en el espíritu, Dios le estaba mostrando que eran una generación de víboras. Más adelante lo voy a estar leyendo. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, y un sumo sacerdote era una posición singular y hereditaria con deberes litúrgicos específicos. Los sacerdotes principales dirigían un grupo más amplio de líderes religiosos influyentes que compartían responsabilidades administrativas y judiciales. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Estos sacerdotes están encargados de ayudar al pueblo en su servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Estos hombres eran una generación de víboras, lo dijo Juan el Bautista. Lo voy a leer más adelante para que sepan cómo estos hombres eran llenos de maldad. Quisiera enfatizar un poco en la vida de los sumos sacerdotes por un momento. Algo que el Señor me estaba administrando por esta palabra, que Jesús sabía que Anás y Caifás habían hecho un complot para matarlo. Sabemos que era de Dios que todo se cumpliese. Tenía que ser así porque Cristo tenía que ser ese cordero perfecto para la humanidad. Sabemos que la palabra tiene que cumplirse a pie de la letra. Ya Jesús estaba escogido de ser ese perfecto sacrificio para la humanidad, para salvarnos. Sabemos que Jesús era ese cordero perfecto, ese sumo sacerdote perfecto, el cual dice la palabra de Hebreos, hablando de Jesús. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Eso es clave ahí. Muchas veces tenemos que acercarnos a ese oportuno socorro que se llama Jesucristo. Y muchas veces Dios nos quiere más cerca de Él. Y como que no queremos acercarnos a ese trono de la gracia. El hombre no puede salvarnos. Los sumos sacerdotes no iban a perdonar la vida de Pedro. ¿Y por qué lo digo? Sabemos que Anás y Caifás, estos hombres, eran una generación de víboras. Voy a leerlo aquí. Y así fue que nuestro hermano, aleluya, Juan el Bautista, antes que lo mataran, Dios en el Espíritu le mostró, por algo fue que Dios llevó a este hombre por el desierto. Juan el Bautista era un hombre que estaba lleno del poder del Señor, estaba lleno de la sabiduría de Cristo, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y algo que admiro de Juan el Bautista, de este ministerio que conllevó este hombre, que cuando él vio en el Espíritu a estos sumos sacerdotes juntamente con el pueblo, dijo generación de víboras, los señaló como eran. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Mateo 3, dice 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta cuando dijo, voz de que clama el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. En otras palabras, ese hombre estaba lleno de la armadura de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo clave, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos, escuchen eso, los fariseos y estas personas, los saduceos, venían a su bautismo y le decía, Juan el Bautista le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Estamos, como Juan el Bautista, estamos observando un hombre que estaba lleno del poder del Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios, estaba lleno completamente. Y cuando estamos llenos de poder de Dios, podemos decir, wow, Señor, mira esto. Hay una necesidad aquí. Jesús también, lleno del Espíritu Santo de Dios, vio la necesidad en Pedro, vio la necesidad en sus discípulos. Estaba viendo el malvado corazón de Anás y Caifás. Estaba viendo el corazón de estos sumos sacerdotes, de cómo él tuvo que hasta huir de la presencia de ellos porque tenían un complot para matarlo.
Y como no era tiempo, Jesús, aleluya, tenía que huir de su presencia. Pero estos hombres tenían un complot para matar al maestro, querían matarlo, querían hacerle daño, no tenían temor de Dios. Y voy a estar buscando eso aquí, denme un momentito. Dice Juan 11:45. Juan 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. El Señor sabía el corazón de estos fariseos, sabía el corazón de estos sumos sacerdotes que querían matarle. ¿Por qué enfatizo en esto? Pedro le hirió la oreja de un siervo de sumo sacerdote. Y algo que quisiera decir, enfatizar en esta preciosa mañana, que Jesús sabía el corazón malvado que tenían estos hombres llamados los fariseos, sumos sacerdotes. En sus manos había poder de matar personas. Querían matar a Jesús mismo. Y yo estoy casi segura que una de las razones, y estoy especulando porque el Espíritu Santo de Dios me lo hacía entender de esta forma, muchas veces nosotros como que dudamos: ¿por qué el Señor hizo esto en mí? Bueno, yo podría, y estoy hablando por ejemplo, porque la Biblia no lo dice así. Pero algo que admiro, que Jesús sabía quién eran estos hombres. Sabían que tenían un malvado corazón. Sabían que ellos combinaron a matar a Jesús. Ya Jesús no andaba abiertamente porque sabía que lo querían matar. Aquí lo dice: por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua del desierto. Jesús sabía que estos hombres querían matarlo. Jesús sabía que estaba en las manos de estas personas malas que querían matarlo a él, que no tenían temor de Dios, que eran envidiosos, que eran personas frías, que eran personas que eran una generación de víboras, eran unas personas que actuaban conforme a su corazón, no dirigido por Dios. Jesús sabía que el siervo que Pedro hirió en su oreja, ese siervo era un siervo de los sumos sacerdotes. Y estoy casi segura que así como Jesús iba a ser matado, también iban a matar a Pedro. ¿Por qué lo digo? Si tú eras una persona que, ¿verdad? En el caso de Pedro, él hirió la oreja del siervo del sumo sacerdote. Estoy casi segura, y estoy especulando, estoy casi segura que si Jesús no había sanado la oreja de ese siervo, que si Jesús se hubiera quedado tranquilo viendo esa orejita sangrar, y los siervos y todas las personas que arrestaron a Jesús hubieran visto esas acciones, hubieran dicho, estoy casi seguro y estoy especulando, este hombre es reo de muerte. Este hombre, Jesús, lo vamos a llevarnos arrestado, pero también se va a ir en el paquetito Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro cometió violencia en contra de un siervo de un sumo sacerdote. Estamos viendo cómo estos hombres en sus manos tenían el poder de matar personas. Ellos, si querían darle vida a alguien, lo hacían. Si querían matar a alguien, lo hacían. Eran orgullosos en sus decisiones, no tenían temor del Señor. Ellos convidaron al complot de Jesús. Ellos convidaron a matar a Jesús. Estoy casi segura que en el momento que arrestaron a Jesús hubieran dicho, y estoy especulando, no lo dice la Biblia, hubieran dicho entre sí: este acabó de herir un siervo del sumo sacerdote, qué ofensa, pues vamos a llevarnos a este preso también. Y conociendo el corazón malvado
quién sabe si le hubieran dado muerte también a Pedro. Estoy diciendo un quizá. Quizá lo hubieran metido preso. Quizá lo hubieran matado. Pero sea como sea, algo que yo admiro de esto, que Jesús, viendo la condición de Pedro, viendo que estaba reo quizá a ser encarcelado o reo a muerte en mano de estos sumos sacerdotes, Jesús vio. Tenemos que acordarnos que Jesús ve el corazón del hombre. Jesús conoce las maquinaciones satánicas del ser humano. Jesús conoce cuando una persona tiene un malvado corazón. Y estoy casi segura que cuando estaba siendo arrestado nuestro maestro, él vio cómo su corazón actuaron cuando Pedro hirió a ese siervo de sumo sacerdote. Jesús estaba viendo el escenario. Jesús estaba viendo, wow, si yo no actúo, y estoy especulando, si yo no actúo a sanar esta oreja, si yo no actúo en sanar a este hombre, Pedro se lo pueden llevar y lo puede caer preso o lo pueden matar. Y algo que enfatizo en esto, y estoy hablando que a lo mejor esto fue el caso, pero la Biblia no lo relata así. Pero esto fue algo que el Espíritu Santo de Dios me estaba haciendo entender, que no tan solo Jesús salvó a Pedro de ser encarcelado, no tan solo Jesús salvó a Pedro de la muerte en ese momento, porque estos sumos sacerdotes pudieron vérselo llevado arrestado, lo pudieron ver matado juntamente con Jesús, lo pudieron ver dejado en una cárcel por muchos años, pero cuando Dios conoce los planes de nosotros, cuando Dios sabe que nosotros le vamos a ser fiel hasta la muerte y que todavía no es tu tiempo de morir, todavía no es tu tiempo de ser encarcelado, todavía no es tu tiempo de ser cogido por el enemigo, todavía no es tu tiempo de morir, pues Dios interviene en el asunto. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar en esta mañana. Cuando Dios conoce nuestros planes, cuando Dios tiene un plan y sabemos el ministerio poderoso que tuvo Pedro, que aún con sus sombras sanaba a los enfermos, cómo predicaba con denuedo, sabemos cómo fue lleno del Espíritu Santo de Dios, sabemos cómo él escribió, aleluya, parte de la Biblia. Ahí está Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Sabemos cómo este hombre fue una influencia para el bien, no para el mal. El enemigo sabe también los planes de nosotros y muchas veces quiere como que derivarnos y destruirnos. Pero cuando estamos en las manos del alfarero y Dios no tan solo ve que tu vasija está un poco rota, quizás Dios está viendo que tiene una rotura pequeña, que tiene que ser arreglada. Y Dios está viendo también la maldad del ser humano, que son almas de salvación también. Pero Dios está viendo, en otras palabras, todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo de morir en una cárcel. Todavía no es tu tiempo a que te maten por causa de mi nombre. Todavía no es tiempo de que te vayan a llevar arrestado y que hagan contigo lo que ellos quieran, atrasando los planes del Señor. Yo estoy casi segura que Dios vio el corazón de esos sumos sacerdotes, Él vio el corazón de los fariseos, Él vio el corazón de esos alguaciles, vio el corazón de los ancianos del pueblo, cómo quizá, y estoy especulando, quizá quisieron tomar a Pedro. ¿Por qué? Porque a él actuar con violencia, cortándole la oreja del siervo de sumo sacerdote, al ellos ver eso, a lo mejor entre sí pensaron, wow, este hombre es reo de muerte. Mira, él es un Galileo también, él es un seguidor de Jesucristo, él también es reo de muerte. Y estoy hablando, por ejemplo, conocemos más adelante que cuando Jesús fue arrestado, hubieron personas que le dijeron a Pedro, aún su manera de hablar lo descubre. ¿Acaso no es este un seguidor del Señor? Porque su manera de hablar lo descubría. Y él, con miedo, empezó a negar a Jesucristo. Eso me indica a mí que él tenía temor de ser arrestado también. Perdonen. Tenía temor de ser cogido y quizá ser reo a muerte. En otras palabras, estas personas llamadas sumas sacerdotes, estas personas tenían poder para matarlo, tenían esa autoridad, como quien dice, yo tengo la autoridad plena, se creían que eran dioses aquí en la tierra. Y ellos podían llevarlo a la muerte si querían, porque no tenían temor de Dios, no tenían lo que se llama el amor de Dios para el ser humano.
Ellos le daban cargas al pueblo que ellos mismos no podían sobrellevar. Estoy hablando de los fariseos, los sumos sacerdotes. Estas personas eran personas ficticias, eran una generación de víboras. ¿Qué significa la víbora? Palabra víbora significa, y está hablando de una víbora, es una culebra venenosa de 50 metros de largo, menos de 3 pulgadas de anchura, y tiene 2 dientes huecos en la mandíbula superior por donde se vierte el veneno cuando muerde la persona. Mira cómo Dios compara a estos hombres con una víbora. Una víbora es un animal que cuando muerde la persona muere. Y es interesante cómo Dios compara a estos hombres, a estos sumos sacerdotes, a estos fariseos, los comparó con una generación de víboras. En otras palabras, el día que te cojan, perdonen, no tendrán misericordia alguno, sino que los matarán. La víbora, cuando muerde una persona, la mata. Y qué bonito, aleluya. Perdón. Cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, Él es ese médico por excelencia. Tenemos que ver a Jesús no tan solo como Salvador, pero un médico por excelencia. Cuando una persona es mordida por una víbora, hablando actualmente, esa persona es llevada a un hospital. El hospital, si tiene el remedio, lo salva, le saca el veneno. Cuando nosotros estamos con Cristo, Él es ese médico por excelencia. Cuando Dios ve un peligro, cuando Dios ve que hay una persona que es como una víbora que te quiere hacer daño, Él va a poner una pausa y decir, espérate, no, yo voy a hacer algo para salvar a mi siervo. Yo voy a hacer algo para salvar a mi sierva. Dios estaba viendo esta generación de víboras. Como quizá claudicaron en su corazón. Voy a tomar a este hombre que se parece a su maestro y es reo de muerte o es reo de ser encarcelado. Disculpen. Dios estaba viendo quizá la maldad en el corazón de estos hombres. Y qué bonito es que cuando Dios ve la maldad del ser humano, Él interviene por nuestra causa. Cuando Dios ve la maldad del ser humano, Él dice, espérate, no, este es mi siervo. Déjame remediar el daño que hizo mi siervo para que sea salvo. Algo que me trae la atención es que no tan solo Jesús salvó a Pedro en esa hora de ser encarcelado, de ser quizá matado. No tan solo Jesús intervino sanándole la oreja. ¿Por qué digo esto? Jesús le sanó la oreja a ese siervo. Pienso yo, y es mi opinión, porque eso fue lo que Dios me estaba haciendo pensar. Quizá le hizo sanar esa oreja para que no fuera arrestado, para que no sea matado por estos hombres que eran generación de víboras. Si Jesús los llamó y los comparó con una generación de víboras, es porque Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y al Él ver esa generación de víboras, Él tuvo que intervenir, remediar el pecado de Pedro. En otras palabras, Pedro, tú actuaste con violencia. Pedro, tú heriste a este siervo. Pero déjame no tan solo limpiar tu pecado, pero yo voy a remediar el daño que tú hiciste para que no caigas en la cárcel, para que no seas muerto. La palabra de Dios nos dice que estimada es. Voy a leer en el libro de los Salmos 116, 15. Perdón, Salmos 116, de 6 en adelante. Escuchen bien esta palabra y llévensela en su corazón. Algo que me trae la atención, que este salmo se cumplió en la vida de Pedro, aunque no lo crean. ¿Por qué lo digo? Porque estimada es a los ojos del Señor nuestra muerte. Dios no quiere que tú mueras en el proceso. Dios no quiere que tú mueras en esa prueba. Dios no quiere que tú mueras en manos de impíos, en manos de personas que lamentablemente están haciendo el mal. Estamos viendo cómo Cristo no tan solo salvó a Pedro de caer en una cárcel, pero también Cristo lo salvó de caer en manos de malhechores que podían matarlo. Cuando Él le sanó esa oreja, la única persona que se llevaron arrestada fueron al Señor.
Pero estoy casi segura que si él no hubiera sanado esa oreja, hubiera sido Pedro un hombre reo de muerte o reo de ser encarcelado por mucho tiempo. Jesús conoce el llamado que nosotros tenemos. Jesús conoce. Él tiene unos pensamientos que no son nuestros pensamientos. Él sabe cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Y veo un hombre que quizá por su mala actuación, por no estar lleno del Espíritu, sino lleno de la carne, actuó mal. Pero qué lindo es que cuando el Señor ve que no tan solo nuestra vasija está vacía, que no tan solo eso, que estaba vacía su vasija, estaba falto de la llenura del Espíritu Santo del Señor, por eso que actuó con coraje y agredió a esa otra persona, sino que también Dios vio un hombre que estaba reo a muerte. Esos hombres, esos alguaciles pudieron verse los arrestados, pudieron verlo llevado a la muerte también. Pero Dios, qué lindo es, que no tan solo quiere salvar al hombre espiritualmente hablando, sino que nos quiere salvar físicamente hablando, porque Él conoce los planes que tiene para con nosotros. Es tan bonito procesar esto, amigos y hermanos que me escuchan, porque Dios no es tan solo ese fiel sumo sacerdote que llegó a los cielos, sino que Él es nuestro amigo fiel. Él ve más allá de lo que ve el hombre. Y cuando Dios ve que tu vida está en peligro, que tu vida espiritual está en peligro, porque sabemos que cuando Dios evitó que Pedro cayera preso sanándole la oreja a ese siervo, acuérdense que ese siervo le pertenecía a los sumos sacerdotes que eran generaciones de víboras. La víbora no perdona vida. Por eso que son comparados con una víbora. Estamos viendo, bendito sea el nombre del Señor, cómo Dios lo salvó de caer preso en ese momento. Cómo lo salvó de ser enjuiciado con él mismo. Pero no tan solo eso, más adelante, cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, Jesús fue a buscar a Pedro, a levantarle el ánimo, a decirle, mira, yo estoy aquí, te perdono, te amo. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros pecamos, cometemos una falta, Él arregla, remedia ese pecado. Ya no se recordará más de eso. Y te dice, ven conmigo que yo te ayudo. Ven conmigo que te voy a hacer un hombre nuevo. Te voy a mudar a un hombre nuevo. Conocemos que cuando Pedro reconoció su falta, se convirtió en un hombre irreprensible para el ministerio de Dios. Se convirtió en un fiel seguidor de Cristo. Pero muchas veces Dios tiene que procesarnos momentos difíciles, romper ese yugo, romper eso que está mal en nosotros para que nosotros caemos en sí y decir, wow, Señor, pasé por este momento difícil, pero ahora voy a arreglar mi vida. Señor, tuve que pasar por este miedo, que por poco le di la oreja a esta persona, por poco caigo preso, por poco quizá me matan, negué al maestro, pero ahora voy a arreglar mi vida contigo. Ahora sí te voy a servir fielmente. Muchas veces la prueba que Dios permite en nuestras vidas o las situaciones que permite en nuestras vidas no es para que nosotros moramos en el desierto. No es para que tú te mueras en el desierto. Es para que tú te levantes como nunca antes, porque hay un ministerio que tiene que cumplirse. Hay un llamado. En el libro de Jeremías, voy a leer más adelante, que habla que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Dios tiene unos grandes planes que usted no conoce. Si usted es una persona que ha cometido una falta, este mensaje para ti. Quizá usted ha pensado, wow, ya Dios no me quiere, ya Dios no quiere nada conmigo, pero déjame decirle, Dios va a remediar ese pecado. Dios te va a perdonar y ya no se va a recordar más de ese pecado. Cuando venimos a Él a humillarnos, cuando venimos a Cristo y los humillamos y decimos, Señor, wow, mira, cometí esta locura. Me volví loco con la ira. Señor, mira, cometí adulterio, fornicación. Señor, mira, robé. Señor, mira, y estafé a alguien. Señor, mira, no amo a mi hermano. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es más que fiel para perdonarnos. Y algo que yo admiro, que cuando Pedro se arrepintió, porque él lloró amargamente, y estoy casi segura que Dios vio esa humillación. Dios vio como, wow, mira a mi siervo, si supiera que yo lo amo. Y estoy especulando, me imagino que el corazón de Dios estaría ahí, siendo escupido, siendo apuñalado, siendo bofeteado, siendo marginado por estos hombres fariseos y saduceos.
Él estaba pasando por todo eso, pero yo estoy segura que Jesús estaba pensando en sus discípulos. Jesús estaba pensando en sus siervos. Jesús estaba pensando que no le falte la fe, Señor, abogando por Pedro. Pedro lloró amargamente porque reconoció su falta. Y qué lindo es que cuando los humillamos, cuando decimos, Señor, te falté, Dios es más que fiel para socorrernos. Por eso que dice la palabra del Señor, que Él es ese fiel sumo sacerdote. Lo voy a leer aquí rapidito. Esto está sabroso, bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Pedro se acercó a Jesús, él recibió ese oportuno socorro, porque Dios es ese fiel sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. Él nos comprende a nosotros, Él estuvo en este cuerpo, Él sabe lo que es vivir en este mundo. Él se apiada de nosotros porque Él sabe. Y estimada es a los ojos del Señor. Dice Salmo 116:6, dice, Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Ese era Pedro, un hombre sencillo, un hombre humilde. Jehová, y digo humilde en el sentido que no era muy lujoso, no era mucho de letra, pero era un hombre sencillo. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Cómo estaría Pedro? Afligido, llorando, nervioso, wow, perdí mi salvación, negué el maestro. Dice, y estoy especulando cómo estaría este hombre en su pensamiento. El ser humano cuando le falta a Dios se vuelve loco también. Piensa que ya Dios lo desechó, pero el enemigo es un acusador. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no viene de parte del Señor. El enemigo, cuando le fallamos al Señor, le gusta acusarnos. Le gusta acusarnos en nuestra mente. Por eso que tenemos que tener ese yelmo. Tenemos que estar vestidos de la justicia del Señor. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte. Mira qué lindo es el Señor. Salmo 116:8. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Jesús libró la alma de la muerte de ese hombre. Mis ojos de lágrimas y mi pie de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Cuando Pedro se dio cuenta, este mi Señor, mira cómo me perdonó, pues entonces fue un hombre que habló con denuedo. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, que pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mi voto a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Qué lindo es el Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En otras palabras, Dios no quiere que tú te vayas a morir. Dios no desea que tú te mueras así, y mucho menos en un pecado. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él nos estima, Él nos ama. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Yo me puedo imaginar que Pedro estaba pasando por una prisión de amargura. Un proceso de ser triste. Señor, actué locamente. Qué bonito cuando leemos la historia de Jacob en Génesis, rapidito, ya estoy a punto de terminar, bendito sea el nombre del Señor. Génesis 31:27 dice, ¿por qué te escondes para huir y me engañas y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín, con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Qué lindo es el Señor cuando pelea por nosotros. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses?
Este hombre Labán era un idólatra, era un hombre, diría yo, impío, un hombre que no era sincero con sus hechos, era un hombre que estaba, lamentablemente empezó a perseguir a Jacob. Conocemos, aleluya, la historia de Jacob cuando este hombre quiso irse de la tierra de Labán con su familita. Fue perseguido por Labán y algo que me trae la atención, que este hombre no era bueno de corazón, era un hombre también idólatra, tenía sus propios dioses, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que me llama la atención, que Dios cuando ve una persona que te quiere ser mal, cuando Dios ve que tú quieres andar en la perfecta voluntad de Él, pero hay tropiezo, hay caminos tenebrosos, hay algo que te puede hacer daño, Dios está viendo y conoce el presente. Dios conoce cuando Dios nos da la libertad de poder movernos para otro nivel. Cuando Dios dice muévete porque es mi voluntad, pero alguien quiere coger y hacerte daño. Dios aún en procesos así, cuando el enemigo se levanta, cuando nosotros queremos movernos quizás de ser otra cosa para el Señor, dirigido por el Espíritu Santo del Señor, cuando algo es dirigido por Dios, movámonos. Pero tenemos que esperar que Dios sea que te mueva, Dios sea que hable, Dios sea que diga. Cuando a veces hay momentos que tenemos la libertad de movernos por el Espíritu, se levantan tropiezos, se levantan cosas difíciles. Y algo que a mí me gusta, que este hombre Labán, aleluya, voy a decir lo que significa el espíritu de Labán, es una persona que es descomedida, bendito sea el nombre del Señor. La palabra descomedidamente significa excesivo, o sin medida, o sin cortesía, en otras palabras, sin amor. Dios se reveló a la vida de este hombre llamado Labán, que era una persona, un malhechor, que se levantó en contra el siervo del Señor, Jacob. Dios estaba viendo el corazón de él. Y qué lindo es el Señor que viendo su corazón y su condición, por eso que Dios ve todo y Dios aguarda a su siervo. Cuando Dios ve que hay un peligro para nuestra vida, Él avisó a este hombre. Dice, poder, mira cómo este hombre estaba hablando a Jacob. Poder hay en mi mano. Los fariseos también entre sí tenemos el poder. Podemos hacer lo que queremos con Jesús. Podemos hasta matar a Pedro si los damos, y estoy especulando, no estoy diciendo que la Biblia lo diga así, la Biblia no dice así, estoy especulando. Estos hombres fariseos, Anás y Caifás, tenían el poder de matar a quien querían, se convidaban con falsos testimonios para poder conllevar un complot malvado, se dejaban llevar por mentira, no eran sinceros. Yo estoy casi segura que estos hombres también entre sí decían, tenemos poder en nuestras manos, no tenían temor del Señor. Este hombre llamado Labán también le dijo a Jacob, poder hay en mi mano para haceros mal. Escuchen eso, para haceros mal, no para haceros bien, para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. En otras palabras, ten cuidado con lo que tú le vas a decir a mi siervo. Y Jesús, nuestro Señor, cuando ve que hay una persona que quiere actuar descomedidamente con nosotros también, aunque nosotros actuemos mal, mira qué cosa, aunque nosotros actuemos mal en el momento, mira qué grande es el amor de Dios, que aún sabiendo que Pedro hirió a otra persona, aún sabiendo que Pedro estaba farto de la llenura del Espíritu Santo de Dios, estaba dudoso, cuando lo mandaron a orar no oró, cuando el Señor le dijo guárdate porque vas a negarme, es como que tomó un poco eso. Aún Dios viendo todos esos defectos en Pedro, mira qué misericordioso es Dios con nosotros, con el ser humano, que aún viendo todo eso en Pedro, aún viendo que actuó con violencia, Jesús tuvo misericordia de él y actuó a su favor. ¿Cómo? Sanándole la oreja a ese siervo para que no cayera en una condenación. Más adelante, no tan solo Cristo nos salva cuando cometemos un error. Dios es ese arquitecto perfecto que arregla todo. Cuando nosotros cometemos una falta, decimos, wow, Señor, hice esto mal. Ay, Señor, mira lo que hice. Dios ve la falta en el ser humano. Pero Dios es ese arquitecto perfecto. Él creó los cielos y los mares, la tierra, todo lo que está aquí en este mundo, Él lo creó. Y Dios es el creador del mundo y Dios tiene el poder, Él tiene poder en sus manos de arreglar nuestra falta, de decir, no temas, yo te ayudo. Cometiste este pecado, no temas, yo te perdono y te restauro. Y te voy a usar como nunca antes.
Ese es el amor de Dios, ese es el Cristo a quien yo le sirvo. Cuando nosotros cometemos un error, muchas veces sin querer, muchas veces los dejamos llevar por la ira y actuamos locamente, descomedidamente, aún Dios viendo ese defecto en ti, Él te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Por qué? Sabemos que Jesús, cuando fue resucitado, fue a buscar a Pedro, a su siervo. Dios no lo hizo sentir menos, sino que lo restauró. Dios es el que restaura, el enemigo derriba y destruye. Cuando somos dirigidos por Dios, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios es tan bueno con nosotros que no tan solamente lo salvó de ser destruido por estas personas llamadas los saduceos, los fariseos, que eran personas que hacían maldad, tenían poder en sus manos, así como Labán. Yo tengo poder en mi mano para hacerte mal, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate. Eso lo hace Dios por nosotros. Eso, el mismo Dios que salvó a Jacob es el mismo Dios que salvó a Pedro en ese momento. Y dijo, no. Yo no voy a permitir que estos hombres le hagan mal a mi siervo porque yo tengo unos planes con él. Yo tengo unos pensamientos muy bonitos acerca de mi siervo. No voy a permitir que se lo lleven preso. Déjame restaurar lo que él dañó. Déjame restaurar su vida. Déjame limpiar este escenario de pecado que acaba de cometer mi siervo, porque yo conozco sus planes, yo conozco su corazón. Así Dios hace con nosotros. Muchas veces le fallamos y Dios arregla eso que tú hiciste mal. Dios dice, no temas que yo restauro tu casa. Cometiste una falta en tu casa, no temas que yo te voy a restaurar tu casa. Yo te voy a restaurar a tus hijos. No pudiste criar a tus hijos bien, ahora deja que yo haga por ti. Yo voy a arreglar tu matrimonio. Yo voy a arreglar tu corazón. Heriste muchas personas, quizá no a espadas, pero con palabras. Pero mira, yo restauro todo lo que tú rompiste y te entrego toda la armadura y te hago un hombre nuevo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios coge ese viejo hombre y lo convierte en un nuevo hombre para su gloria y honra. Para que podamos testificar de él y para que podamos ejercer un ministerio para él. En el libro de Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando Dios nos revela que hay un plan, en otras palabras, yo no permití que tú te perdieras, Pedro. Yo no permití que te llevaran preso por ese pecado que te volviste loco, fue una puerta a la locura, heriste a alguien con violencia, actuaste con espada. El Señor, estoy especulando nada más, no estoy diciendo que lo dice la Biblia. Estoy especulando. Dios no tan solo supo todo lo que Pedro hizo, pero Dios te estaba revelando a él, yo tengo unos planes para ti. Hasta aquí no se ha acabado la vida, hay unos planes que yo tengo para ti. Y mira lo que dice aquí en Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor tiene unos planes específicos, especiales, preciosos, nosotros los animamos a decir, wow, Señor, te voy a buscar de corazón. Yo me puedo imaginar que Pedro, cuando fue restaurado por Dios, eso fue como un ánimo para él. Eso fue como, wow, Señor, te voy a buscar. Señor, te voy a buscar de todo mi corazón. Y le fue fiel hasta la muerte. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Te caíste, ahora deja que Dios te levante en el nombre de Jesús. Deja que Dios restaure tu casa. Deja que Dios restaure tus hijos. Deja que Dios te restaure eso que tú rompiste. Dios es ese arquitecto perfecto que arregla todo. Todo lo que está dañado, Dios lo arregla. Y no tan solo eso. Dios quiere restaurarte. No físicamente, no tan solo lo que tú rompiste físicamente o quién tú heriste físicamente, sino o espiritual. No tan solo Dios quiere trabajar en lo físico, pero Él quiere trabajar en lo espiritual. No tan solo Dios salvó a Pedro de la muerte de la cárcel, porque vuelvo y repito, estos hombres, Anás y Caifás, eran sumos sacerdotes en aquel año, eran comparados, de acuerdo a Juan el Bautista, a una generación de víboras. La víbora es un animal que cuando muerde mata. Pero qué lindo es, porque cuando físicamente somos mordidos, hay un médico, si hay un médico cerca, los puede sanar y los puede ayudar.
Pero cuando estamos andando con el creador de la vida, que es Jesucristo, Él es ese médico por excelencia. Pedro estaba andando con el médico por excelencia. Quizás no se dio cuenta en el momento, pero Pedro estaba caminando con el médico por excelencia. No tan solo su Salvador, no tan solo su Señor, pero el médico por excelencia, esa era la persona que tenía a su lado. Y cuando Jesús vio que Él actuó con violencia, con obra de la carne, Jesús, sabiendo el futuro, que estos hombres, esta nación de víbora, esta generación de víbora, podían matarlo, podían hacer lo que quisieran con él. Jesús, quizá en su sabiduría, estoy especulando, a lo mejor él vio la situación y vio todo eso y dijo, wow, yo no voy a permitir que se lleven a mi siervo y lo metan preso, porque yo tengo planes para él. Yo no voy a permitir que lo maten, porque todavía no es hora para que mi siervo muera. Él tiene control de todo. Muchas veces el hombre piensa que el control es de él, pero Dios es el dueño del universo. Dios es el que decide cuándo morimos, a qué hora morimos y en qué momento morimos. Dios tiene el control de todas nuestras vidas. No es el ser humano, es Cristo. Y algo que quisiera enfatizar también, que es la palabra lleno. ¿Qué significa esa palabra lleno? Llévense en esta palabra, estoy a punto de terminar, bendito sea el nombre del Señor. La palabra lleno significa estar completo. Y lleno o acabar también es el estar entero, pleno, o ese ser absoluto, que es el ser una persona incondicional, sin restricción alguna. O sea que no hay excusas y no hay límites. Una persona que está llena está completa. Nosotros como cristianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo del Señor, de esa armadura de Jesucristo, para no cometer falta, para no cometer errores. En el libro de Proverbios, llévese esta palabra en su corazón, escuchen bien. Libro de Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Ay, eso estaba bien delicioso. Voy a darle rewind para que usted escuche esto otra vez. Esto está delicioso. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno. Eso significa estar completo. El temor de Jehová es para vida. Sabemos que Pedro tenía temor. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Dios estaba viendo a este hombre, wow. Este hombre le faltan cositas, pero mira, es mi siervo y yo sé que más adelante va a estar lleno. Yo sé que ahora está vacío, pero más adelante él va a estar lleno de mi presencia y no va a ser visitado del mal. Dios nos guarda a nosotros. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no será visitado del mal. Lo dice que esto está sabroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aún a su boca la llevará. Ay, eso está tremendo. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aún a su boca la llevará. Wow. Sabemos que una persona cuando está perezosa no busca de Dios. Aleluya, estoy hablando. Sí, aleluya. En ciertas situaciones a veces estamos un poquito con una vagancia espiritual. Aleluya. No estoy diciendo que ese sea el caso de Pedro, pero a veces tenemos el ser humano en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo. Hay mucho desánimo. Aleluya. Hay mucho vagancia espiritual. El desánimo, el enemigo. El enemigo es un experto en dar desánimo. Tenemos que levantarnos. Si usted está en desánimo, no se sienta triste. Cubíjese bajo la sombra del omnipotente primeramente. Y cubíjese con personas que sí son de Dios para que le levanten las manos. Si usted está en un desánimo, le digo que Cristo le ama mucho. Y le aconsejo que se cubije bajo la sombra del omnipotente, el cual de él tendrá misericordia. Él tendrá misericordia de ti y te va a levantar como nunca antes. Cuando Pedro estaba prostrado, Dios le levantó su mano, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios estima a aquella persona que se siente presa, que dice, wow, estoy desanimado, Señor, ¿qué hago? Acubíjese bajo la sombra del omnipotente. Agárrese de su manto. Dios siempre tiene en las iglesias personas que son de Dios, que levantan el ánimo a uno, los aconseja. El otro día, aleluya,
yo recibí una llamada que me fue medicina a mi alma. Hay personas que te dan una palabra que tú dices, wow, Señor, yo necesitaba escuchar eso. Y Dios siempre tiene personas que son de Dios, que se preocupan por su siervo. Acubíjese siempre con el Señor si está desanimado. Pero también hay personas de Dios que le aman. Aleluya. Y están para ayudar la causa de Cristo. Que aman a los siervos del Señor, sus siervas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer rapidito aquí en Miqueas 3:7. Dice, y serán avergonzados los profetas, y serán confundidos los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno, escuchen eso, este es Miqueas hablándole al pueblo, Miqueas, profeta Miqueas hablándole a su pueblo. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, lo sentimos con esa llenura, lo sentimos con esa libertad de seguir adelante, de decir, Señor, voy a profetizar, si ese es mi llamado, voy a ser maestro de tu palabra, voy a ser un evangelista. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no hay nadie que nos pare. Vemos cómo Dios restauró a Pedro. Cuando Jesús vio su error, fue donde él y lo restauró. Y Pedro fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo de Dios de ahí adelante. Y fue un hombre que hablaba juicio por su boca, hablaba justicia, hacía el bien, aleluya. Hacía la voluntad del Señor y Dios lo usaba grandemente. Y aquí en Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio de su fuerza. Tenemos que procurar estar llenos del Espíritu del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Otra vez enfatizo, lleno de luz. Tenemos que estar llenos de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Tenemos que estar llenos de la luz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia también nos habla que tenemos que ser violentos, no físicamente hiriendo a las personas, pero violentos para Cristo. Dice Mateo 11:12, dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. Y los violentos lo arrebata. Si usted tiene que ser violento, sea violento para arrebatar ese reino. En otras palabras, no se dé por vencido. Si usted está desanimado, sacúdase en esta hora y dice, Señor, ayúdame porque me hundo, y el Señor está ahí para ayudarnos. Yo me imagino que cuando Pedro lloró amargamente, eso significa, aleluya, eso significa, bíblicamente hablando, una persona cuando siente amargura es sinónimo de ser agriamente ocupado. Es estar con amargura o tristeza. Amargura es un sentimiento de dolor, de pena, de desagrado o de resentimiento, de ira y de falta de perdón. Yo me puedo imaginar que cuando Pedro cometió ese error, él mismo no se podía perdonar. Por eso fue que Jesús fue allá donde él y dijo, mira, Pedrito, yo te voy a levantar como nunca antes, ya te perdono. Cuando a veces, no estoy diciendo que sea el caso de él, pero me puedo imaginar que cuando Pedro le faltó a Cristo, lloró amargamente, y a lo mejor en ese momento, estoy especulando, pensó, wow, ¿cómo yo pude ser así? ¿Cómo yo pude faltarle al Señor? Señor, ¿cómo me puedo perdonar yo mismo? A lo mejor estaba pensando eso, ¿cómo yo puedo perdonarme a mí mismo por esta falta? Pero qué lindo es Dios, que cuando Dios ve al hombre así, en esa condición, Jehová no va a dejar el hombre postrado para siempre. Dios lo levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Lo leí ahorita. Dice, aleluya. Aquí está. Salmo 116. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 116:6 dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé.
estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Dios lo ama y Dios nos rescata. Dice, lo voy a leer aquí otra vez. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si usted tiene que ser violento para algo, aquí lo dice, y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, los reinos de los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Usted no puede cansarse de este asunto de Cristo. Usted no se canse, que se canse el diablo y lo reprendo en el nombre de Jesús, pero usted no se canse de buscar la misericordia de Dios. Cuando nos humillamos, Dios nos levanta, Dios nos restaura. Estábamos destituidos de la misericordia del Señor, pero Dios, mira qué lindo es Dios, mira que esto está sabroso también. Estábamos destituidos de la presencia del Señor. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira manifiesta en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Deja que Dios sea el que haga por ti. Nada los podrá separar del amor del Señor. Dice la palabra en Romanos 8:35. Si usted está en un desánimo, si usted está caído y no sabe cómo levantarse, llévese este versículo en su corazón. Son como 4 versículos. Llévese estos versículos en su corazón. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Es una pregunta que Dios nos hace en esta hora. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llévese ese versículo en su corazón. Eso está bien sabroso. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy a punto de terminar. Dejamos mucho en el amor de Jesucristo. En 2 de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las aras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Inclinémonos siempre a Dios. En Efesios 5:18 dice: tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para no pecar en contra del Señor. Tenemos que estar revestidos de la armadura de Cristo, llenos del Espíritu Santo del Señor, y tenemos que estar prestos para ese evangelio, para la corrección de Cristo. Muchas veces Dios nos quiere corregir y lo hacemos sabio. No, Señor, yo estoy bien, yo no te voy a negar. Tengamos mucho cuidado. Dice: no nos embriaguéis, Efesios 5:18, no nos embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. También quisiera, bendito sea el nombre del Señor, en Filipenses 1:8, me habló mi vida también este versículo. Ya estoy terminando. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y vemos un malhechor y vemos una persona que actuó locamente contra nosotros, mira, nos hizo daño. Cuando estamos más llenos de la ciencia, de todo conocimiento del Señor, actuamos bajo el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo te va a decir: mira, no levante la espada, no vayas a agredir a esa persona, eso es pecado,
no hagas eso. El Señor es el que lo corrige a nosotros, pero si estamos fartos, tenemos el Espíritu Santo de Dios contristado dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Dice aquí, y esto pido en oración que vuestro amor abunde. Apóstol Pablo hablando a los filipenses. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Cristo viene pronto. Tenemos que estar llenos para ese día de Cristo, ser personas irreprensibles, estar más llenos de la ciencia, del conocimiento de Dios. Dice más adelante, aquí mismo en Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Usted está lleno de frutos del Espíritu Santo de Dios? Tenemos que hacernos esa preguntita porque Cristo está a las puertas. En el libro de Colosenses, ¿cuál es la voluntad de Dios perfecta para con nosotros? Hablemos con Dios. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Cuáles son tus planes, Señor, para yo no desviarme? Siempre estar al tanto de cuál es la voluntad perfecta de Dios para con nosotros, para así no pecar, para así llenarnos más de su Santo Espíritu. Muchas veces Dios quiere que nos llenemos más de Él, pero decimos, Señor, no puedo. Señor, trabajo. Señor, esto y aquello. Y ponemos excusas y no los consagramos como debemos. Porque hay un ministerio que Dios te quiere preparar. Hay un llamado. Dios conoce el pensamiento de nosotros y Dios quiere que estemos llenos, no de carne, pero sino de su Santo Espíritu. Colosenses 1:9 dice, y voy a cerrar con esto. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Amén. Padre Dios mío, hasta aquí tú me has dado, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra, Señor. Padre Dios mío, quisiera hacer un clamor. Si hay una persona que necesita levantarse, si hay una persona que está pasando por una aflicción y ya usted piensa que todo está perdido, no hay ningún remedio, usted piensa que le falló el Señor y no puede levantarse, yo quiero orar por usted, por esa persona que está afligida, por esa persona que está pasando por un desánimo. Yo quiero orar por usted y le recuerdo que Dios es el arquitecto. Cuando le fallamos, Él las reglas, restaura todo. Restaura el matrimonio, restaura a tus hijos, restaura a tu familia. Fallaste. Dios hoy te quiere levantar, siervo, sierva del Señor. Amigo, amiga que me escuche, si usted reconoce que necesita a Cristo, quiero orar por usted también. Voy a orar por las vidas primero. Señor, si usted es una persona que quiere recibir a Cristo por primera vez, repita esto conmigo. Señor Jesús, he reconocido que necesito tu presencia en mi vida. Te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, Señor. Permite que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea de ahí borrado jamás. Ayúdame a congregarme en un sitio donde me prediquen la palabra, que yo pueda ser salvo, Señor. Te doy gracias porque estoy salvo. Te doy gracias porque soy salvo por tu gracia, por tu fe, soy salvo. Señor, límpiame, restáurame y hazme un hijo y una hija de Dios. Permite que yo pueda congregarme y buscar tu presencia todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias porque soy salvo en esta hora, soy salva. Si usted repitió esta oración conmigo, usted está salvo. Señor, te repito, puede repetir esto conmigo. Si usted está pasando un desánimo, puede orar conmigo. Señor Dios mío, necesito fuerzas nuevas. Señor, yo te pido que tú restaures, Señor, mi vida. Perdí mi matrimonio, perdí mis hijos, pero tú dices en tu palabra que tú eres el arquitecto perfecto. Tú creaste los cielos y la tierra. Yo creo que no tan solo tú eres Jesucristo, pero tú eres mi Salvador. Tú, Señor, te he servido fielmente, pero fallé en esta área. Hoy yo quiero que tú restaures mi matrimonio. Señor, yo te pido por las vidas que están en desánimo. Te pido por las personas
que ya no quieren seguir más adelante. Levanta sus manos, Padre mío, en esta hora. Te pido, Señor, que tú levantes las manos del caído, del débil, de que ha pensado que ya fracasó y ya no puede más. Señor, yo te pido que tú levantes las manos de todo aquel que necesita, Dios mío, administración. Dios mío, a través de tu Santo Espíritu, levanta al caído, levanta, Dios mío, el débil, levanta, fortalece la familia, fortalece los hijos, fortalece los matrimonios, fortalece, Dios mío, las finanzas, las personas que tienen problemas con finanzas, las personas que ya no pueden más, los que están a punto de cometer suicidio. Padre, no lo permita, manda ángeles a ese lugar, salva al oprimido, salva al menesteroso, salva a aquel que, Dios mío, te ha servido fielmente, pero quizá te falló. Y Dios mío, hoy quiere reconciliarse. Padre, yo te pido que Dios mío, que tú lo fortalezcas. Escribe su nombre en el libro de la vida de todo aquel que quiera reconciliarse. Y yo te pido que tú levantes el ánimo del caído. Levanta, fortalece. Dios mío, todo aquel, Dios mío, que está sin fe y sin esperanza. Todo aquel que piensa que ya tú no lo quieres más, Señor, manifiéstate, Padre, de una manera especial. Que ellos digan, wow, Señor, estoy nuevo, estoy nueva. Señor, me doy cuenta que tú eres Dios y me perdonaste. Soy salvo ahora. Padre, Dios mío, yo te pido por esa vida en el nombre de Jesús, Padre. Sálvalo en esta hora. Fortalece al débil. Fortalece al caído, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, Señor. Y que sus nombres, Dios mío, no sean borrados de ese libro de la vida, sino que permanezcan ahí, Señor. Ayúdalo a que sigan congregándose. En el nombre de Jesús te lo pido. Fortalece las viudas, Padre, en esta hora, huérfano. Al pobre menesteroso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga muchísimo más. Soy la hermana Denise Ruiz. Este es su ministerio, no deje de buscar a Dios, porque escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Les amo mucho en el nombre de Jesucristo, y si Dios permite voy a estar trayendo una palabra en inglés en estos días para las personas que hablan inglés. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo ha hecho así conmigo, que predique los dos idiomas. Si así es la voluntad del Señor, así lo estaré haciendo. Les amo mucho en el nombre de Jesucristo, y hasta luego.